En el invierno de 1755, cuando Europa aún respiraba el aire pesado de las cortes absolutas y el poder parecía tan inmutable como las piedras de los palacios, nació en Viena una niña destinada a convertirse en símbolo, no de estabilidad ni de continuidad, sino de exceso, de caída y de sangre. Su nombre era María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, hija de la emperatriz María Teresa. Desde la cuna, su vida estuvo rodeada de música, seda y oro, pero también de decisiones políticas que nunca le pertenecerían del todo. La corte vienesa no era un lugar de afecto desbordado. Era una maquinaria perfectamente engrasada, donde cada gesto tenía un significado diplomático. María Antonia creció entre tutores, ceremonias y salones interminables, aprendiendo más sobre cómo inclinar la cabeza que sobre cómo comprender el mundo. No era una niña especialmente brillante, según los estándares académicos de su madre. Le costaban los idiomas, se distraía con facilidad y prefería la danza, la música y el teatro a los tratados de historia o teología. Sin embargo, poseía una gracia natural, una ligereza que encantaba a quienes la rodeaban y una sonrisa que parecía prometer felicidad sin esfuerzo. A los 14 años, su destino quedó sellado. Francia y Austria, antiguos enemigos, necesitaban consolidar una alianza frágil. El cuerpo y el nombre de la joven archiduquesa se convirtieron en el precio de la paz. Fue prometida al delfín de Francia, Luis Augusto, un muchacho tímido, torpe en las relaciones humanas y completamente distinto a la imagen romántica que María Antonia había construido en su imaginación. El matrimonio no era una unión de almas, sino un tratado viviente. El viaje hacia Francia fue un ritual de despojo. En una isla del Rin, la joven fue obligada a abandonar todo lo que la vinculaba a Austria: vestidos, joyas, sirvientes, incluso su nombre. Allí dejó de ser María Antonia para convertirse en María Antoinette, delfina de Francia. El acto simbólico fue brutal en su sencillez. Desnuda, rodeada de desconocidos, cruzó una frontera invisible para renacer como propiedad de otra corona. Versalles la recibió con un esplendor que superaba cualquier cosa que hubiera conocido. El palacio era un universo cerrado, regido por normas absurdas y rituales asfixiantes. Cada mañana, su despertar era un espectáculo público. Cada vestido, una cuestión de jerarquía. Cada palabra, un posible escándalo. María Antoinette, aún adolescente, se sintió atrapada en una jaula dorada donde la intimidad no existía y la soledad era constante. El matrimonio con el delfín fue, desde el inicio, una fuente de frustración. Durante años no se consumó, alimentando rumores, burlas y una presión constante desde Viena y desde París. La joven reina, cuando Luis ascendió al trono en 1774, fue señalada como frívola, incapaz y derrochadora, mientras en realidad se debatía entre la incomprensión de su esposo y la hostilidad de una corte que nunca la aceptó del todo. Buscando escapar del protocolo, María Antoinette creó su propio refugio en el pequeño Trianon. Allí jugaba a ser pastora, organizaba fiestas privadas, se rodeaba de un círculo íntimo y se permitía por primera vez ser algo parecido a ella misma. Pero cada intento de libertad era observado con lupa. En un país donde el pueblo pasaba hambre, la imagen de la reina vestida con muselina, fingiendo una vida campesina, se convirtió en una provocación imperdonable. La leyenda comenzó a devorar a la mujer. Panfletos obscenos, caricaturas crueles y rumores imposibles circularon por París. Se le atribuyeron amantes, conspiraciones, traiciones a Francia. La frase «que coman pasteles», aunque jamás pronunciada por ella,
quedó grabada en la memoria colectiva como prueba definitiva de su supuesta indiferencia ante el sufrimiento popular. Mientras tanto, el reino se desmoronaba. Las finanzas estaban en ruinas, las reformas fracasaban y el descontento crecía como una marea oscura. Marie Antoinette, cada vez más aislada, se aferró a la idea de la monarquía como destino sagrado. No supo, o no pudo, comprender la profundidad del abismo que se abría bajo sus pies. Cuando estalló la revolución, el lujo se convirtió en crimen. Versalles fue abandonado, la familia real trasladada a París, vigilada, humillada. La reina pasó de símbolo de exceso a prisionera del pueblo. Sus vestidos se oscurecieron, su cabello encaneció, su mirada perdió la ligereza de la juventud. El proceso fue rápido y despiadado. Acusada de traición, de conspirar contra la nación, incluso de crímenes que rozaban lo absurdo, Marie Antoinette enfrentó un juicio que ya tenía sentencia antes de comenzar. En la sala ya no estaba la reina de Francia, sino la viuda Capeto, reducida a un nombre sin corona. El 16 de octubre de 1793, al amanecer, fue conducida a la plaza. Vestía de blanco, con las manos atadas, el rostro pálido pero erguido. Subió al cadalso sin lágrimas, sin gritos, sin súplicas. En el instante final, la multitud guardó silencio. Luego, la cuchilla cayó. Así terminó la vida de una mujer criada entre la opulencia y destruida por ella. De reina adornada con diamantes a cabeza exhibida ante el pueblo, Marie Antoinette quedó atrapada para siempre entre la historia y el mito. No fue solo víctima, ni solo culpable. Fue el reflejo de un mundo que se negaba a cambiar y que al hacerlo arrastró consigo a quienes habían nacido demasiado alto para comprender cuán frágil era el suelo bajo sus pies. La caída de la monarquía no llegó como un rayo repentino, sino como una noche interminable que avanzaba paso a paso. Tras los primeros estallidos revolucionarios, Marie Antoinette aún creyó por un breve instante que el orden podía restaurarse. Había sido educada para pensar que el poder real, una vez ungido, jamás podía desaparecer del todo. Esa convicción, inculcada desde la infancia, se convirtió en su mayor error y al mismo tiempo en su último refugio. Instalada junto a su familia en el Palacio de las Tullerías, vivía bajo una vigilancia constante. Cada ventana era un ojo, cada guardia un recordatorio de que la reina de Francia ya no lo era en la práctica. El pueblo, que antes solo la conocía a través de caricaturas y rumores, ahora podía imaginarla temblando detrás de muros que ya no inspiraban respeto. Sin embargo, incluso en ese encierro, Marie Antoinette no renunció a su papel. Escribía cartas febriles, buscaba apoyos en el extranjero, conspiraba con la esperanza de una intervención que devolviera a la corona su autoridad perdida. La fuga fallida de Varennes marcó el punto de no retorno. La familia real, disfrazada y temerosa, fue reconocida, detenida y devuelta a París como un trofeo humillante. A partir de ese momento, la desconfianza se transformó en odio abierto. La reina dejó de ser una figura distante para convertirse en el rostro de la traición. Sus intentos desesperados por salvar la monarquía fueron reinterpretados como pruebas irrefutables de su culpabilidad. El encierro en la torre del Temple fue más duro que cualquier salón frío de Versalles. Allí, el tiempo se volvió espeso, casi inmóvil. Marie Antoinette perdió primero su título, luego su esposo, finalmente a su hijo, arrancado de sus brazos para ser educado como enemigo de su propia madre. Cada pérdida la despojaba un poco más de la mujer que había sido. El lujo ya no existía. Solo quedaba la memoria de lo que alguna vez fue.
un recuerdo casi doloroso por su lejanía. En prisión, su carácter cambió. La frivolidad atribuida por años dio paso a una dignidad silenciosa. Aprendió a soportar el hambre, el frío y la humillación con una entereza que sorprendió incluso a sus carceleros. Ya no intentaba agradar ni huir. Comprendió que su destino estaba sellado y que la única libertad que le quedaba era la forma de enfrentarlo. El juicio fue una farsa cruel. Los cargos se acumulaban sin lógica, mezclando política, moral y odio personal. María Antoinette escuchó acusaciones imposibles con el rostro inmóvil, respondiendo con firmeza cuando fue necesario y con silencio cuando las palabras ya no tenían sentido. En uno de los momentos más oscuros, cuando se la acusó de haber corrompido a su propio hijo, la sala entera se estremeció al verla romper por primera vez su compostura. No fue una reina quien habló entonces, sino una madre herida. Cuando la sentencia fue pronunciada, no mostró sorpresa. La muerte ya la acompañaba desde hacía meses, como una sombra paciente. En la celda final, escribió una última carta, sencilla y contenida, muy distinta de la joven que había llegado a Francia rodeada de seda y promesas. Aquella mujer había desaparecido para siempre. Al amanecer del día de su ejecución, París despertó con un silencio expectante. El carro avanzó lentamente entre la multitud. María Antoinette miró por última vez la ciudad que la había odiado y que sin saberlo la convertiría en leyenda. No hubo dramatismo innecesario, solo el sonido seco de la historia cerrándose sobre sí misma. Así, la vida que comenzó entre candelabros y salones dorados continuó su descenso irreversible. De la inocencia al poder, del poder al rechazo, del rechazo a la muerte. Y mientras la revolución seguía su curso implacable, el nombre de María Antoinette quedaba suspendido en el tiempo, como advertencia y como símbolo de un mundo que se derrumbó bajo el peso de sus propios excesos. Después de la ejecución, el mundo no se detuvo. La cuchilla había caído, pero la revolución seguía avanzando, devorando a otros con la misma ferocidad. Sin embargo, para María Antoinette, la muerte no fue el final, sino el comienzo de una segunda existencia, la de un símbolo moldeado por quienes sobrevivieron. Durante los días posteriores, su nombre fue pronunciado con una mezcla de triunfo y alivio. Para muchos revolucionarios, su cabeza separada del cuerpo representaba la victoria definitiva sobre el antiguo régimen. La reina extranjera, la austríaca, había pagado con sangre los pecados de la monarquía. Pero incluso en ese instante de aparente justicia popular, comenzó a gestarse una contradicción silenciosa. El vacío que dejó no se llenó con estabilidad ni con prosperidad inmediata. El odio había encontrado un cuerpo al que destruir, pero no una solución duradera. En Europa, la noticia de su muerte recorrió las cortes con un escalofrío profundo. Las coronas comprendieron que ya no existía un límite sagrado, que incluso una reina podía ser juzgada y ejecutada por su propio pueblo. María Antoinette se convirtió en una advertencia viva, o más bien muerta, del nuevo orden que emergía. Para algunos fue mártir, para otros una consecuencia inevitable. Su figura empezó a dividir la memoria colectiva con la misma intensidad con la que había dividido a Francia en vida. Con el paso del tiempo, los relatos se transformaron. La caricatura de la mujer frívola comenzó a resquebrajarse. Historiadores, testigos tardíos y lectores atentos descubrieron a la joven arrancada de su hogar, a la esposa atrapada en un matrimonio sin amor, a la madre que perdió a sus hijos uno a uno. No fue absuelta de todos sus errores, pero dejó de ser un monstruo unidimensional.
La humanidad, negada durante años, regresó a su historia. Versalles, aquel escenario de esplendor y humillación, quedó como un eco silencioso de su ascenso y caída. Los salones que una vez la vieron bailar se convirtieron en museos de un mundo perdido. Y entre esos muros, invisibles pero persistentes, parecía flotar la sombra de la joven reina que nunca entendió del todo el país que gobernaba. María Antoinette no fue una heroína revolucionaria ni una villana absoluta. Fue producto de su tiempo, de una educación que la preparó para obedecer, no para gobernar en medio del caos. Su tragedia no radicó solo en morir en la guillotina, sino en vivir siempre un paso detrás de la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Así, su historia permanece suspendida entre el lujo y la sangre, entre la seda y el patíbulo, no como un simple relato de decadencia, sino como el reflejo brutal de lo que ocurre cuando un mundo se niega a transformarse hasta que ya es demasiado tarde. Y en ese reflejo, María Antoinette sigue mirándonos, no desde un trono, sino desde la memoria inquieta de la historia. Con los años, el silencio que siguió a su muerte comenzó a llenarse de interpretaciones. La revolución, que había prometido igualdad y justicia, pronto mostró su rostro más implacable. La violencia no se detuvo con la caída de la reina. Al contrario, se intensificó. En ese torbellino de ejecuciones y sospechas, la figura de María Antoinette empezó a adquirir una dimensión distinta, casi fantasmal, como si su ausencia pesara más que su presencia anterior. Para el pueblo francés, el recuerdo fue cambiando lentamente. El hambre no desapareció. Las luchas internas continuaron, y muchos comenzaron a preguntarse si la muerte de una mujer había sido realmente la solución a tantos males. La reina, antes odiada, empezó a convertirse en un espejo incómodo, no tanto de la opresión, sino del sacrificio inútil. En tabernas y hogares, su nombre ya no se pronunciaba siempre con rabia, sino a veces con una duda silenciosa. La historia, paciente y cruel, comenzó a separar el mito de la persona. María Antoinette fue comprendida como alguien arrastrada por fuerzas que nunca controló del todo. Nacida para obedecer alianzas, educada para representar un papel, jamás aprendió a escuchar la voz de un pueblo que no conocía. Pero tampoco fue la encarnación del mal que durante años se había descrito. Fue una mujer joven atrapada en una maquinaria demasiado grande, demasiado rígida para detenerse antes de destruirla. Su legado quedó marcado por contrastes. Para unos, fue la última reina frívola de un mundo decadente. Para otros, una víctima trágica de una época que exigía sangre para renacer. La verdad, como suele ocurrir, se movió entre ambos extremos. María Antoinette simbolizó el final de una ilusión, la de que el lujo podía sostenerse eternamente sobre la miseria ajena sin consecuencias. El paso del tiempo suavizó los juicios más feroces. Escritores, artistas y pensadores la rescataron del odio simplista para devolverle complejidad. En novelas, pinturas y relatos, apareció ya no como caricatura, sino como figura trágica, casi shakespeariana, destinada a caer desde lo más alto hasta lo más bajo, sin comprender del todo por qué. Así, su vida quedó grabada como una advertencia eterna, no solo sobre los excesos del poder, sino sobre la distancia mortal entre gobernantes y gobernados. María Antoinette no murió únicamente por lo que hizo, sino por lo que representaba. Fue el rostro visible de un sistema condenado, y su muerte selló el destino de una era entera. Y en ese final, entre la memoria y el juicio, su historia continúa resonando. No como un cuento de hadas oscuro, ni como una simple lección política,
sino como el relato profundo de cómo la grandeza sin comprensión puede transformarse inevitablemente en caída. Con el paso de las décadas, la figura de María Antoinette comenzó a desprenderse definitivamente del ruido inmediato de la revolución. La sangre se secó en la plaza, las consignas cambiaron. Los héroes de un día se convirtieron en sospechosos al siguiente. Pero ella permaneció, inmóvil en la memoria, como una silueta que no podía borrarse del todo. Allí donde el antiguo régimen había terminado, su historia seguía respirando. El siglo XIX la rescató del odio absoluto. En una Francia cansada de guerras, imperios y restauraciones fallidas, surgió una nostalgia ambigua por el mundo perdido. Versalles ya no era un símbolo de opresión inmediata, sino una ruina majestuosa, un eco de lo que había sido, y en ese eco, María Antoinette reapareció transformada. Ya no como la reina distante, sino como la mujer joven empujada al centro de una tormenta histórica imposible de controlar. Los relatos comenzaron a subrayar su soledad. Se habló de la adolescente arrancada de Viena, de la extranjera observada con recelo, de la esposa incomprendida, de la madre despojada de sus hijos. Cada detalle humano añadía una grieta al retrato rígido que la revolución había impuesto. No se trataba de absolverla por completo, sino de comprenderla. Y comprenderla implicaba aceptar que el desastre no había sido obra de una sola persona, sino de un sistema entero que se negó a mirarse a sí mismo. María Antoinette empezó a encarnar la tragedia del poder heredado sin preparación real para ejercerlo. Educada para obedecer y representar, no para decidir ni escuchar, se encontró gobernando un país al borde del colapso social. Su error no fue solo gastar, divertirse o refugiarse en el lujo, sino no entender que el mundo bajo sus pies estaba cambiando con una velocidad brutal. Cuando quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. El tiempo también reveló una paradoja inquietante. La mujer acusada de indiferencia terminó enfrentando la muerte con una dignidad que muchos de sus jueces jamás alcanzaron. En sus últimos meses, despojada de todo, mostró una fortaleza silenciosa que contrastaba con la imagen frívola construida durante años. Esa contradicción alimentó aún más el mito. ¿Quién había sido realmente María Antoinette? ¿La reina despreocupada o la prisionera serena ante la muerte? Quizás fue ambas cosas. Y en esa dualidad reside la razón por la que su historia no se extingue. María Antoinette no pertenece solo a los libros de historia, sino al territorio más incómodo de la memoria, aquel donde víctimas y responsables se confunden, donde el juicio se vuelve frágil y las certezas se resquebrajan. Así, su nombre continúa flotando entre el lujo y la guillotina, entre la música de los salones y el ruido seco de la cuchilla. No como una respuesta clara, sino como una pregunta abierta, una advertencia eterna sobre lo que ocurre cuando el poder se encierra en sí mismo y deja de escuchar el murmullo creciente de quienes esperan, afuera, un cambio que ya no puede esperar. A medida que la historia avanzaba y los siglos se superponían unos a otros, María Antoinette dejó de pertenecer únicamente a su tiempo. Se transformó en una figura que cada generación reinterpretó según sus propios miedos y obsesiones. En épocas de estabilidad, fue recordada como un exceso innecesario. En tiempos de crisis, como una advertencia dolorosa. Su vida, cerrada de forma tan abrupta, parecía exigir una reflexión constante, como si el eco de su caída nunca terminara de apagarse. La Revolución Francesa continuó devorando a sus propios hijos. Aquellos que habían celebrado su muerte encontraron, tarde o temprano,
el mismo destino bajo la guillotina. Y en esa cadena interminable de ejecuciones, la figura de la antigua reina adquirió un matiz casi profético. Su final había sido solo el inicio de una violencia que ya no distinguía entre culpables y salvadores. El orden nuevo, nacido entre promesas de libertad, se construyó también sobre el miedo. María Antoinette, en retrospectiva, quedó como la frontera simbólica entre dos mundos irreconciliables. Antes de ella, la monarquía parecía eterna. Después de su muerte, nada volvió a sentirse verdaderamente seguro. Los tronos temblaron en toda Europa, y el pueblo descubrió una fuerza que ya no podía olvidarse. Pero ese descubrimiento tuvo un precio, y su sangre fue una de las primeras en pagarlo. Con el paso del tiempo, su historia dejó de ser únicamente política y se volvió profundamente humana. Fue leída como la tragedia de alguien que nunca eligió su destino, sino que lo heredó. Una mujer criada para representar una idea, no para sobrevivir a su derrumbe. Cada decisión suya, correcta o equivocada, estuvo condicionada por una educación que la preparó para un mundo que ya estaba muriendo cuando ella apenas comenzaba a vivir. En ese sentido, su caída no fue solo personal. Fue el colapso de una ilusión colectiva. La creencia de que el poder podía permanecer aislado del sufrimiento, de que los muros y los rituales bastaban para contener la desesperación de millones. María Antoinette no comprendió ese cambio a tiempo, pero tampoco fue la única. Simplemente fue la más visible. Hoy, su nombre ya no provoca gritos ni aplausos. Provoca silencio. Un silencio cargado de preguntas sobre responsabilidad, justicia y destino. ¿Cuánto pesa un individuo en la caída de un sistema? ¿Dónde termina la culpa personal y dónde comienza la herencia histórica? En torno a María Antoinette, esas preguntas siguen abiertas, sin una respuesta definitiva. Así, su figura permanece suspendida entre la compasión y el reproche, no como un símbolo vacío, sino como una herida que nunca cerró del todo. Una historia que recuerda que los grandes cambios rara vez llegan sin víctimas y que a veces la historia elige rostros concretos para cargar con el peso de siglos enteros. Con cada nueva década, la historia de María Antoinette se alejaba un poco más del ruido inmediato de la revolución y se hundía en una reflexión más profunda sobre el destino y la fragilidad humana. Ya no era solo la reina caída, sino una figura que obligaba a mirar de frente una verdad incómoda. Los sistemas no mueren solos, arrastran consigo a quienes nacieron para sostenerlos. En los salones intelectuales de Europa, su nombre empezó a aparecer en discusiones que iban más allá de Francia. Se hablaba de ella como ejemplo de cómo el poder heredado podía convertirse en una trampa mortal. No había elegido ser reina, ni extranjera, ni símbolo. Todo le fue impuesto con la misma naturalidad con la que se le exigió responsabilidad absoluta cuando el mundo se derrumbó. Esa contradicción, la falta de elección frente a la exigencia total, se convirtió en el núcleo de su tragedia. La imagen de la joven que jugaba a ser pastora en el Trianón fue reinterpretada, ya no solo como burla o provocación, sino como un intento desesperado de escapar de un papel que la asfixiaba. En retrospectiva, aquellos gestos de aparente frivolidad parecían más bien actos de huida. Huida del protocolo, del juicio constante, de una vida donde cada respiración era observada y evaluada. María Antoinette no entendió a Francia, pero Francia tampoco intentó entenderla. Entre ambos se levantó un muro de incomprensión que ninguna reforma tardía pudo derribar. Ella veía súbditos. Ellos veían a la encarnación de su miseria. En ese choque, la persona desapareció
y solo quedó el símbolo. Y los símbolos, cuando dejan de servir, son destruidos sin piedad. Con el tiempo, su final comenzó a leerse como una lección amarga sobre la deshumanización. Primero fue deshumanizada por la corte, reducida a instrumento político. Luego por el pueblo, transformada en caricatura y enemiga abstracta. Cuando subió al cadalso, ya no pertenecía a nadie, ni a la monarquía que había intentado defender, ni al pueblo que exigía su muerte. Estaba sola, completamente sola, frente a la historia. Esa soledad es, quizás, el rasgo más persistente de su legado. No el lujo, no la guillotina, sino el aislamiento absoluto de alguien atrapado entre mundos irreconciliables. María Antoinette vivió rodeada de personas y murió sin aliados verdaderos. Su vida fue un largo tránsito entre multitudes que nunca la comprendieron. Así, su historia continúa extendiéndose más allá de los hechos. No como una absolución, ni como una condena definitiva, sino como una advertencia silenciosa. El poder que no escucha se vuelve ciego. La ira que no distingue se vuelve destructiva. Y entre ambos extremos siempre hay seres humanos que pagan el precio más alto. María Antoinette permanece allí, en ese espacio incómodo donde la historia deja de ser blanco y negro, donde el juicio se vuelve pesado y la compasión inevitable. No como reina, no como villana, sino como una vida quebrada por fuerzas demasiado grandes para ser contenidas. Con el paso del tiempo, la figura de María Antoinette comenzó a adquirir una dimensión casi universal. Su historia dejó de pertenecer únicamente a Francia o a la Revolución para convertirse en un relato sobre el derrumbe de certezas. En cada época convulsa, su nombre reapareció como un eco lejano que recordaba lo rápido que puede romperse aquello que parece eterno. El siglo tras siglo no borró su imagen, la transformó. Allí donde el poder volvió a aislarse, donde la distancia entre gobernantes y gobernados creció hasta volverse abismo, la sombra de María Antoinette pareció alzarse como advertencia muda. No hablaba de reyes ni de palacios, sino de la fragilidad de cualquier orden que se niega a escuchar el temblor que nace desde abajo. Su vida, observada desde la distancia, reveló una ironía cruel. Rodeada siempre de ruido, música, ceremonias, multitudes, nunca fue escuchada de verdad, ni tampoco escuchó. Vivió atrapada entre voces que le exigían obediencia y voces que reclamaban justicia, sin comprender plenamente ninguna de las dos. Esa desconexión, más que el lujo, fue su verdadera condena. En los relatos posteriores, su muerte dejó de ser solo un acto revolucionario para convertirse en un símbolo de ruptura definitiva. El instante en que la cuchilla cayó no solo terminó con una vida, sino con una forma de entender el mundo. Después de ella, la historia ya no pudo fingir que el poder era sagrado por naturaleza. Todo podía ser cuestionado, todo podía caer. Sin embargo, esa revelación no trajo inmediatamente sabiduría. Trajo miedo, exceso, nuevas injusticias. Y en ese ciclo, María Antoinette quedó suspendida como recordatorio de que la violencia, aun cuando nace de la desesperación, raramente distingue con precisión. Su sangre no resolvió el sufrimiento del pueblo, pero sí marcó un punto de inflexión irreversible. Hoy, su figura provoca una reflexión silenciosa. No inspira devoción ciega ni rechazo absoluto. Invita a detenerse, a pensar en la responsabilidad que acompaña al poder, pero también en la humanidad de quienes lo encarnan. María Antoinette no fue solo la reina que cayó, sino la prueba de que ningún sistema sobrevive cuando olvida que detrás de los símbolos siempre hay vidas reales. Así, su historia continúa avanzando, no como un capítulo cerrado, sino como una corriente subterránea.
nos recuerda que el lujo sin conciencia conduce al vacío y que la ira sin comprensión conduce a la destrucción. Entre ambos extremos, su vida permanece como una línea frágil, rota, imposible de ignorar. Y en esa permanencia silenciosa, María Antoinette sigue existiendo. No en el trono, no en el cadalso, sino en el espacio incómodo donde la historia obliga a mirarse a sí misma y reconocer, una y otra vez, las consecuencias de haber esperado demasiado para cambiar. Con la distancia que concede el tiempo, la historia de María Antoinette empezó a deslizarse hacia una zona aún más profunda, la del símbolo silencioso que sobrevive a todas las interpretaciones. Ya no era solo la reina decapitada ni la mujer incomprendida, sino una presencia persistente en el imaginario colectivo, una advertencia que no necesitaba palabras para hacerse entender. Las generaciones posteriores heredaron su recuerdo sin el odio original, pero tampoco con plena indulgencia. Su figura se convirtió en una pregunta constante sobre la responsabilidad individual dentro de un sistema injusto. ¿Hasta dónde puede culparse a quien nace dentro de una estructura que no eligió? ¿En qué momento la ignorancia deja de ser excusa y se convierte en culpa? En torno a ella, esas preguntas nunca encontraron una respuesta definitiva. María Antoinette fue observada entonces como parte de una tragedia mayor, donde cada actor parecía atrapado en un papel preescrito. La corte, aferrada a rituales vacíos. El pueblo, empujado por el hambre y la rabia. La reina, suspendida entre ambos mundos, incapaz de tender un puente real entre la opulencia y la miseria. No fue la causa única del desastre, pero tampoco logró evitarlo. Y esa ambigüedad la persiguió incluso después de la muerte. Con el tiempo, su final comenzó a percibirse como un sacrificio que no trajo redención inmediata. La guillotina no cerró heridas, solo las abrió de otra forma. La violencia continuó, los ideales se corrompieron, y muchos comprendieron demasiado tarde que destruir un símbolo no garantiza la construcción de algo mejor. En ese reconocimiento tardío, la figura de la antigua reina adquirió un peso casi melancólico. Su vida, vista en conjunto, pareció una larga marcha hacia un destino inevitable. Desde la infancia protegida en Viena hasta el carro que avanzó por París entre miradas hostiles, todo pareció encadenarse con una lógica cruel. Cada paso hacia el poder fue también un paso hacia el aislamiento. Cada privilegio, una distancia mayor con la realidad que ardía fuera de los palacios. Hoy, María Antoinette no necesita defensa ni condena absoluta. Su historia se sostiene por sí sola, como una advertencia escrita con sangre y silencio. Habla de la fragilidad del poder cuando se separa de la vida real y del peligro de una ira que, al no encontrar justicia, se conforma con venganza. Así, su nombre permanece, no como eco de lujo, ni como grito revolucionario, sino como una sombra larga proyectada sobre la historia. Una sombra que recuerda que ningún orden es eterno, que ningún símbolo es intocable, y que cuando el cambio se posterga demasiado, siempre termina cobrando su precio en vidas humanas. A esta altura del relato, María Antoinette ya no pertenece al tiempo lineal. Su historia se ha convertido en una especie de punto de referencia moral, un lugar al que la memoria regresa cuando intenta comprender cómo se rompen los equilibrios entre poder, pueblo y destino. Cada nueva lectura de su vida parece confirmar que no fue solo una caída individual, sino el colapso visible de una estructura entera. Lo que la hace perdurar no es el lujo que la rodeó, ni siquiera la violencia de su final, sino la sensación de inevitabilidad que atraviesa toda su existencia.
Desde el primer día en que fue entregada como prenda política, su vida avanzó por un camino estrecho, sin verdaderas bifurcaciones. Cada elección estuvo condicionada, cada gesto interpretado, cada silencio convertido en prueba en su contra. La historia no le concedió margen para aprender a tiempo. Con el paso de los años, se volvió evidente que María Antoinette fue juzgada no solo por sus actos, sino por las expectativas que otros proyectaron sobre ella. Se esperaba que encarnara la magnificencia de la monarquía, pero también que resolviera una crisis social que llevaba décadas gestándose. Se la acusó de exceso, pero nunca se le enseñó moderación política. Se le exigió sensibilidad hacia el pueblo, pero se la mantuvo aislada de él. En esa contradicción permanente, su figura quedó atrapada. La revolución necesitó símbolos claros, rostros reconocibles sobre los que descargar la furia acumulada. Marie Antoinette cumplía todos los requisitos. Extranjera, visible, asociada al lujo, incapaz de defenderse en el lenguaje del nuevo orden. Su muerte ofreció una sensación momentánea de justicia, pero también dejó al descubierto una verdad incómoda. La destrucción de un símbolo no basta para sanar una sociedad herida. En retrospectiva, su historia revela cómo el poder, cuando se vuelve costumbre y no responsabilidad, pierde contacto con la realidad hasta volverse vulnerable. Pero también muestra cómo la desesperación colectiva, cuando no encuentra vías reales de transformación, puede volverse ciega. Entre ambos extremos, la figura de Marie Antoinette quedó atrapada como un cuerpo expuesto a fuerzas que no podía controlar. Hoy, su nombre sigue despertando una atención extraña, casi silenciosa. No provoca unanimidad, sino reflexión. Su vida obliga a mirar más allá de la superficie del lujo y la culpa, y a preguntarse cuántas tragedias históricas nacen, no de la maldad absoluta, sino de la desconexión, del retraso, de la incapacidad de comprender a tiempo que el mundo ya ha cambiado. Así, la historia de Marie Antoinette continúa, no como un relato cerrado, sino como una herida que enseña que ningún poder está a salvo cuando deja de escuchar, que ningún sistema sobrevive si se aferra al pasado mientras el presente se desmorona, y que a veces la historia elige a una sola persona para cargar con el peso simbólico de un final que llevaba mucho tiempo gestándose. Conforme el relato se aproxima a su última profundidad, Marie Antoinette deja de ser incluso un personaje histórico para convertirse en una frontera moral. Ya no es únicamente la mujer que vivió y murió en el siglo XVIII, sino el punto exacto donde se cruzan la ceguera del poder y la furia de quienes han esperado demasiado. Su historia se vuelve un espejo incómodo que no refleja solo a una reina, sino a todos los sistemas que confunden permanencia con eternidad. La memoria colectiva, al revisitarla, empieza a notar algo inquietante. Marie Antoinette no cayó cuando perdió el trono, ni siquiera cuando fue encarcelada. Cayó mucho antes, cuando el mundo que la rodeaba empezó a cambiar, y nadie, ni ella, ni quienes la rodeaban, supo traducir ese cambio en acción real. La tragedia no fue repentina, fue lenta, silenciosa, casi educada, como lo fue toda su vida. En ese sentido, su final no fue una sorpresa, sino la conclusión lógica de una distancia que se había vuelto insalvable. Cada año de indiferencia institucional, cada reforma aplazada, cada gesto vacío de empatía fue acumulando una deuda invisible. Cuando llegó el momento de pagarla, no se aceptaron matices ni explicaciones. La historia exigió un cuerpo, y el suyo estaba disponible. Marie Antoinette, vista desde este punto, no fue sacrificada por lo que hizo, sino por lo que representaba en el instante equivocado. Se convirtió en el rostro concreto
de una abstracción. La desigualdad, el privilegio heredado, la desconexión absoluta entre gobernantes y gobernados. Y cuando los símbolos se cargan con demasiada ira, dejan de ser humanos. Sin embargo, incluso en esa deshumanización final, algo persistió. Una forma de dignidad que no nació del poder, sino de su pérdida. En la soledad de la prisión, en el silencio previo a la ejecución, María Antoinette dejó de ser reina y se convirtió por primera vez únicamente en persona. No hubo triunfo en ese momento, solo aceptación. Y quizá por eso su figura sigue inquietando, porque recuerda que la humanidad a veces aparece demasiado tarde para salvar una vida, pero no demasiado tarde para incomodar la conciencia histórica. Así, su historia no concluye con la guillotina, sino con una pregunta que permanece abierta. ¿Cuántas tragedias similares se gestan mientras el poder se aferra a sus rituales y el pueblo acumula silencio? ¿Cuántas María Antoinette existen antes de que la historia vuelva a exigir un nombre, un rostro, un final ejemplar? En ese último espacio, donde ya no hay juicio inmediato ni absolución posible, María Antoinette permanece, no como reina ni como enemiga, sino como advertencia final. La prueba de que cuando el cambio se pospone demasiado, la historia no negocia, simplemente cae. Al llegar a este punto, la historia de María Antoinette se vuelve casi silenciosa. Ya no necesita episodios ni giros dramáticos, porque todo lo esencial ha sido dicho por el simple peso de lo ocurrido. Su vida, observada desde la distancia, parece una línea tensa que se estira desde la opulencia más absoluta hasta la desnudez total ante la muerte. No hubo redención espectacular ni revelación final, solo una comprensión tardía y amarga. Lo que queda de ella no es un legado político, ni una reforma, ni una victoria. Es una advertencia grabada en la memoria de la historia. María Antoinette encarna el momento en que un sistema deja de entender el mundo que lo rodea y, aún así, insiste en mantenerse intacto. Su tragedia no fue únicamente personal, sino estructural. Fue criada para representar un orden que ya estaba condenado cuando ella apenas aprendía a caminar. En sus últimos días, despojada de todo símbolo de poder, se produjo una paradoja cruel. La mujer acusada durante años de no sentir, de no comprender, de no escuchar, fue quizá la única que terminó enfrentando el final con una claridad absoluta. Ya no había tronos que defender, ni máscaras que sostener. Solo quedaba aceptar. Y en esa aceptación, silenciosa y sin testigos reales, apareció una forma de verdad que nunca había tenido lugar en los salones de Versalles. María Antoinette no murió para salvar a la monarquía, ni para fundar un mundo nuevo. Murió porque la historia necesitaba cerrar una etapa con un gesto definitivo. Su muerte fue el punto final de una frase que llevaba décadas escribiéndose. Y como ocurre con todos los puntos finales, no resolvió lo que vino después. Solo marcó que algo ya no podía continuar. Hoy, su figura permanece suspendida en un espacio incómodo. No inspira veneración, pero tampoco permite un desprecio simple. Obliga a pensar en la lentitud con la que el poder suele reaccionar, en la ceguera que produce la costumbre del privilegio, y en la violencia que estalla cuando el cambio se posterga demasiado tiempo. María Antoinette no fue la causa única del desastre, pero se convirtió en su rostro definitivo. Así concluye su historia, no con un cierre tranquilizador, sino con una resonancia persistente. Una vida que comenzó rodeada de música y terminó envuelta en silencio. Un símbolo que cayó para demostrar que ningún orden, por antiguo que sea, está a salvo de su propio inmovilismo. Y en esa lección amarga, María Antoinette sigue viva, no como reina, sino como recordatorio eterno
de lo que ocurre cuando la historia deja de esperar. Y aun después de todo lo dicho, la figura de María Antoinette no se disuelve. Permanece como una presencia obstinada en los márgenes de la historia, porque su destino toca una verdad que rara vez se quiere aceptar. Los grandes colapsos no comienzan con la violencia, sino con la incapacidad de escuchar cuando todavía hay tiempo. Su vida, vista en retrospectiva, parece una larga espera. Esperó comprender Francia y nunca lo logró del todo. Esperó el afecto de un esposo distante. Esperó la aceptación de un pueblo que solo veía en ella un símbolo ajeno. Esperó que el peligro pasara, que la tormenta se disipara, que la monarquía resistiera un poco más. Esa espera constante, casi pasiva, fue también el ritmo de un régimen entero que confundió paciencia con negación. María Antoinette no supo leer los signos de su época, pero tampoco fue educada para hacerlo. Su formación la preparó para un mundo estático, donde el orden era incuestionable y la obediencia garantizaba estabilidad. Cuando ese mundo empezó a resquebrajarse, careció de las herramientas necesarias para adaptarse. No fue ceguera voluntaria, sino una herencia maldita, la de un sistema que enseñaba a representar, no a comprender. En ese sentido, su caída no fue excepcional, sino representativa. Representó a una élite que vivía rodeada de rituales mientras la realidad cambiaba sin permiso. Representó la distancia entre el poder y la vida cotidiana. Representó el momento exacto en que la historia deja de pedir reformas y empieza a exigir rupturas, y cuando ese punto se alcanza, ya no hay gestos suficientes para detenerla. Su muerte cerró una etapa, pero no resolvió el conflicto que la había hecho posible. El nuevo orden heredó muchas de las tensiones del antiguo, demostrando que la destrucción, por sí sola, no garantiza justicia. En ese fracaso parcial, la figura de María Antoinette adquirió un tono aún más trágico. Murió como símbolo de un problema que no desapareció con ella. Por eso su recuerdo sigue siendo incómodo. No permite una lectura simple ni tranquilizadora. Obliga a aceptar que la historia no siempre actúa con precisión quirúrgica, que a veces castiga rostros visibles para expresar una furia acumulada durante generaciones. Y en ese castigo, la línea entre justicia y necesidad se vuelve difusa. Marie Antoinette permanece entonces no como una respuesta, sino como una advertencia final que nunca deja de repetirse. Cuando el poder se encierra en sí mismo, cuando el cambio se posterga por comodidad o miedo, cuando el sufrimiento se vuelve ruido de fondo, la historia avanza sin pedir permiso. Y cuando finalmente cae, lo hace con una fuerza que arrastra incluso a quienes no comprendieron del todo por qué estaban allí. Así, su historia continúa extendiéndose más allá de su tiempo. No para ser defendida ni condenada, sino para ser recordada, como el rostro de una caída anunciada, como la prueba de que ningún lujo protege del colapso, como la última figura de un mundo que se negó a cambiar hasta que ya no tuvo elección. Al acercarse el final de esta larga reflexión, Marie Antoinette queda suspendida en un territorio donde la historia ya no grita, sino que observa. Su figura se ha ido despojando de todo adorno hasta quedar reducida a una esencia incómoda, la de una vida utilizada para representar un derrumbe que llevaba demasiado tiempo gestándose. Ya no es solo pasado, es una advertencia que se reactiva cada vez que el poder confunde distancia con seguridad. Lo más inquietante de su historia no es la violencia de su final, sino la normalidad con la que todo condujo a él. No hubo un solo momento decisivo que pudiera haberlo evitado. Hubo muchos instantes pequeños, aparentemente insignificantes, en los que el cambio pudo haberse iniciado
y no lo fue. Pequeñas cegueras, retrasos, silencios cómodos. María Antoinette fue hija de esa acumulación, no su creadora consciente. Con el tiempo, su destino revela una verdad dura. Los símbolos rara vez sobreviven a las crisis que los convierten en objetivos. Cuando el sufrimiento colectivo alcanza cierto umbral, la historia deja de analizar y empieza a señalar. Necesita un rostro, una figura concreta, alguien que concentre lo que ya no puede explicarse con paciencia. En ese punto, la individualidad desaparece. Marie Antoinette dejó de ser persona mucho antes de subir al cadalso. Y sin embargo, es precisamente esa pérdida de humanidad la que, con los años, devuelve humanidad a su recuerdo. Al verla desde la distancia, ya sin la urgencia del odio ni la euforia de la revolución, emerge la tragedia desnuda. Una mujer que nunca logró comprender el mundo que heredó, ni el mundo que nacía ante sus ojos. Vivió entre dos realidades incompatibles y fue destruida por la fricción entre ambas. Su historia no ofrece consuelo fácil. No permite pensar que todo ocurrió como debía ocurrir. Tampoco admite la comodidad de culpar a una sola figura. Marie Antoinette fue el resultado de un sistema rígido y de una ruptura violenta. Entre ambos extremos quedó atrapada una vida que nunca encontró el momento justo para transformarse. Así, su nombre sigue resonando con una gravedad particular, no como un eco de lujo, ni como un grito revolucionario, sino como un silencio pesado que obliga a detenerse, a preguntarse cuántas veces la historia ha repetido este mismo patrón, con distintos nombres y distintos escenarios. ¿Cuántas veces ha esperado demasiado antes de cambiar? ¿Y cuántas veces ha elegido a una sola figura para cargar con el peso de una era entera? En ese silencio final, Marie Antoinette permanece, no como reina, no como enemiga, sino como testigo eterno de una verdad que la historia se empeña en recordar una y otra vez. Cuando el poder se encierra, cuando la realidad es ignorada, cuando el cambio se pospone hasta volverse imposible, la caída no es una excepción, es el desenlace inevitable. En esta penúltima etapa del relato, la figura de Marie Antoinette ya no necesita explicación histórica. Se ha convertido en una presencia casi abstracta, una forma que adopta la historia cuando quiere recordar algo esencial y doloroso a la vez. Su nombre dejó de ser solo un nombre propio para transformarse en una advertencia que atraviesa épocas, ideologías y fronteras. Lo que su vida revela con mayor claridad es la lentitud con la que los sistemas aceptan su propio agotamiento. La monarquía francesa no cayó por ignorancia absoluta, sino por una sucesión de negaciones pequeñas, elegantes, perfectamente justificadas desde dentro. Marie Antoinette habitó ese espacio cómodo, donde el peligro siempre parecía lejano, donde las crisis podían aplazarse un poco más, donde el mañana aún parecía negociable. Y cuando dejó de serlo, ya no había lenguaje común entre el poder y el pueblo. Su historia también muestra cómo la responsabilidad se vuelve difusa en las grandes estructuras. Ella no gobernó sola, no decidió sola, no creó sola el abismo que terminó por tragarla. Pero fue el rostro visible, el cuerpo accesible, la figura que concentró una furia colectiva incapaz de distinguir matices. En ese sentido, su muerte fue menos un castigo individual que un acto simbólico, una ruptura teatral con el pasado. Con el tiempo, esa teatralidad se despojó de su euforia. Lo que quedó fue una sensación incómoda, la de haber asistido a una caída que parecía necesaria, pero cuyo precio humano resultó imposible de ignorar. Marie Antoinette no salvó al antiguo régimen,
pero tampoco salvó a la revolución de sus propias sombras. Su ausencia no trajo inmediatamente justicia ni equilibrio. Solo confirmó que el mundo anterior había terminado para siempre. Quizá por eso su figura sigue inquietando, porque no encaja del todo en ninguna narrativa cerrada. No es la villana perfecta, ni la mártir intachable. Es una vida atravesada por contradicciones, por límites heredados, por decisiones tomadas demasiado tarde o desde un lugar equivocado. Y en esa imperfección radical se vuelve cercana, incluso cuando su mundo resulta tan ajeno. A estas alturas, su historia ya no exige juicio. Exige atención. Atención a los signos tempranos del colapso. Atención a las distancias que se normalizan. Atención a la comodidad que adormece al poder, mientras la realidad se vuelve insoportable para otros. Marie Antoinette no fue el origen de la catástrofe, pero sí fue la prueba de que ignorarla tiene consecuencias irreversibles. Así, su figura se mantiene en pie, no sobre un pedestal, sino sobre una grieta que atraviesa la historia y que recuerda con una claridad inquietante que ningún orden cae de repente. Cae cuando deja de escuchar, cuando se encierra en su propia imagen, cuando confunde continuidad con eternidad. Y cuando finalmente cae, lo hace arrastrando consigo vidas reales, concretas, irrepetibles. Marie Antoinette fue una de ellas, y en esa condición, más humana que regia, su historia se acerca a su final sin cerrarse del todo, dejando detrás una pregunta que aún resuena. ¿Cuántas veces más repetirá la historia este mismo gesto antes de aprender a cambiar a tiempo? En esta última antesala del final, la historia de Marie Antoinette se vuelve casi transparente. Ya no hay necesidad de explicar su contexto ni de subrayar sus errores. Todo eso ha quedado atrás. Lo que permanece ahora es una sensación persistente, como un eco que se niega a desaparecer. La certeza de que su vida fue absorbida por una lógica histórica que no concede treguas cuando el tiempo del cambio se agota. Marie Antoinette no entendió el final de su mundo mientras aún vivía dentro de él. Y quizá nadie podía hacerlo del todo. El antiguo régimen se había sostenido durante siglos sobre costumbres, jerarquías y silencios aceptados. Cuando esos cimientos comenzaron a resquebrajarse, quienes estaban en lo más alto fueron los últimos en sentir el temblor real. Para entonces ya no se trataba de corregir, sino de sobrevivir. Y ella no estaba preparada para ninguna de las dos cosas. Su historia demuestra que el poder, cuando se hereda sin comprensión profunda de la realidad, se convierte en una carga mortal. Marie Antoinette fue criada para representar continuidad, no para enfrentar ruptura. Cada gesto suyo, cada intento tardío de resistencia o huida, fue interpretado desde una lógica que ya no admitía explicaciones. El mundo había cambiado de idioma y ella no lo hablaba. Con su muerte, no solo se cerró una etapa política, se selló también una advertencia histórica que sigue repitiéndose bajo distintas formas. No basta con derribar símbolos si no se transforman las estructuras que los crearon. No basta con castigar rostros visibles cuando las causas profundas permanecen intactas. La revolución aprendió esa lección con dolor, y la historia la ha repetido desde entonces, con distintos nombres y escenarios. Marie Antoinette quedó atrapada en ese punto exacto donde la historia deja de ser individual y se vuelve implacable. Su vida, tan cuidadosamente diseñada desde el nacimiento, terminó siendo irrelevante frente a la fuerza del momento histórico. Y sin embargo, es precisamente esa irrelevancia la que la vuelve eterna. Porque recuerda que incluso en los grandes procesos colectivos,
las consecuencias siempre recaen sobre personas reales. Así, al acercarnos al final de este relato, su figura ya no reclama defensa ni condena, reclama memoria. Una memoria que no simplifique, que no convierta su vida en caricatura, ni su muerte en espectáculo moral. María Antoinette fue una consecuencia, no una causa única. Fue el rostro final de un sistema que se negó a transformarse a tiempo. Y en ese rostro, aún hoy, se refleja una verdad incómoda. Cuando el poder se distancia demasiado de la realidad, cuando el cambio se posterga hasta volverse amenaza, la historia no dialoga, avanza. Y en su avance siempre deja nombres propios que cargan con el peso de un final que ya no podía evitarse. Finalmente, cuando el relato llega a su última respiración, María Antoinette queda sola frente al tiempo. Ya no como reina, ni siquiera como víctima inmediata de la revolución, sino como la huella que deja una era al desaparecer. Su historia no termina con un estallido, sino con un silencio largo, casi respetuoso, como el que sigue a una catástrofe cuando ya no queda nada que destruir. Su vida entera puede leerse como un movimiento descendente que nunca fue brusco, sino constante. Desde el primer día en que fue entregada como garantía política, su destino avanzó sin pausas visibles, sin giros heroicos, sin verdaderas oportunidades de elegir otro camino. Todo ocurrió dentro de un marco rígido, diseñado mucho antes de que ella pudiera comprenderlo. Y cuando ese marco se rompió, no quedó espacio para salvar a quienes dependían de él. Marie Antoinette no murió ignorante del mundo. Murió comprendiendo, demasiado tarde, que el mundo ya no tenía lugar para lo que ella representaba. En sus últimos momentos no hubo grandeza teatral ni desafío abierto, solo una aceptación silenciosa. En ese gesto final se condensó toda su vida, una existencia marcada más por la adaptación pasiva que por la acción, más por el deber heredado que por la voluntad propia. Con el tiempo, su figura se desprendió de la violencia inmediata de su final y quedó fijada en la memoria como una advertencia duradera. No una advertencia sobre el lujo en sí, ni sobre la realeza como concepto aislado, sino sobre el peligro de la desconexión prolongada, sobre la fragilidad de cualquier poder que se acostumbra a no escuchar, sobre la lentitud fatal con la que los sistemas aceptan que su tiempo ha terminado. María Antoinette no fue el último error de la monarquía, pero sí fue su punto de cierre. Con ella terminó una forma de mirar el mundo, una creencia en la permanencia, una confianza casi infantil en que el orden existente bastaría para sostenerse por inercia. Su muerte no resolvió los conflictos que la rodeaban, pero dejó claro que ya no había marcha atrás. Así, su historia se cierra sin redención ni absolución completa. Se cierra como se cierran las grandes tragedias, dejando una sensación persistente, una inquietud que no desaparece. María Antoinette no pide compasión ni condena. Su vida exige memoria. Memoria de lo que ocurre cuando el poder se encierra, cuando el cambio se posterga, cuando la realidad es ignorada hasta que ya no queda margen para corregir. Y en ese recuerdo final, entre la opulencia del inicio y la desnudez absoluta del final, su figura permanece. No como reina de Francia, no como enemiga del pueblo, sino como el rostro humano de un colapso histórico, el último reflejo de un mundo que se negó a transformarse a tiempo y que al caer eligió a una mujer para cargar con el peso simbólico de su final. Allí termina su historia, no con un cierre tranquilo, sino con una verdad que sigue resonando. Cuando la historia deja de esperar, nadie, por alto que haya nacido, queda fuera de su alcance.